Salud. Estamos aquí estrenando estudio. Que está bien bello. Probablemente va a ser el primer episodio de 2024. Muy bien. Sí, nos vamos a estrenar como es. Gracias por estar en la casa. Qué casa tan hermosa empezando todo y muchas gracias por la invitación. Qué felicidad volver a estar aquí. Volver a estar acá. Estaba escuchando el episodio que hicimos en 2020, plena pandemia, en una cosa que se inventó Melissa Mira. Medellín Cuenta Corto, un festival de cortometrajes que se hizo online, y ahí tú estabas como productora de La Noche Resplandece de Mauricio Maldonado. Tiempos aquellos. ¿Qué ha pasado por debajo del puente de esa época? Episodio 78, 79, gente que hace cine. ¿Qué ha pasado? O sea, una pandemia por medio, empecemos por ahí. Sobrevivimos. Uh-huh. No sé con qué consecuencias todavía, pero sobrevivimos. No he hecho varias pelis después de eso, varios cortos, he estado en varios proyectos. Digamos que Medellín fue bien particular porque abrió muy rápido, de pandemia a trabajar de nuevo. Igual yo cuando iba ya en pandemia, eso como que no le habían parado muchas bolas. Yo me acuerdo el primer Miradas, yo con mi tapabocas y todo el mundo... ¿qué? No, o sea, es que entre más calor exista en la ciudad, menos tapabocas va a haber. O sea, yo grabé a mí me tocaron 2 pelis muy en pandemia. Los Reyes del Mundo, todos con tapabocas, pruebas COVID varias veces a la semana, reemplazos por COVID. O sea, era una tragedia viviente tener que estar con estos cargos. Hice un reality también donde conocí por primera vez lo que era una productora COVID y estuve en Tumaco. Cuando llegué a Tumaco, que ya era final de 2021. ¿Puentes en el mar? Sí, Puentes en el mar. Yo llegué a Tumaco también todavía como más o menos con tapabocas. O sea, el tapabocas no existía en Tumaco. O sea, no existió en Tumaco. El calor no... No te permite. O sea, uno lo intentaba. O sea, uno lo intenta, pero es imposible. O sea, es demasiado imposible. Y allá el COVID sí mató muchísimas personas, por ejemplo. En 2020... ¿habías hecho ya películas? Sí, había hecho Amparo y había hecho ya Service en esos momentos también. Y de allá para acá, tu carrera ha crecido hartísimo. Me dedicaba a trabajar eternamente, o sea, una cosa tras otra. O sea, este año digamos que rodeé un poco menos, porque venía mamá de un proyecto así, y rodar y hacer campo y jefatura y no sé qué, porque además yo no soy capaz de quedarme quieta. Ese es un pequeño problema. La última vez que yo te vi así en Átomos fue en el BAM. Sí. Y en el BAM estabas coordinando el tema de industria, particularmente en las agendas que hacen las personas para hacer negocios. Sí. Y cuando reviso tu filmografía y tu biofilmografía, veo que tienes diferentes, o sea, como que te mueves en diferentes lados. Eso como que hace parte de, o sea, como que, ¿qué piensas de eso? Porque lo que yo estaba diciendo es, no sé, a veces el asistente de dirección dentro del departamento de dirección, entonces dice, yo voy subiendo de tercero, segundo, primero y mi, en teoría, cargo natural debería ser llegar a dirección, pero en el mundo de la producción yo te veo de coordinadora de producción, pero también de productora en línea, pero también produciendo cosas para el BAM, pero también haciendo esto. ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo con esa movilidad? Pues yo no sé si es tan general de la producción o si son casos más específicos, porque yo siento, por ejemplo, que cuando vos estás en Bogotá, digamos, radicado, llegas a un cargo y ya de ahí difícilmente la gente cambia de cargo. Yo digamos que... Como que se cree que es un descenso, Más allá que un descenso es como eso que vos decís, como el flujo natural de estar ya en este cargo. Digamos que a mí lo que me ha pasado, y creo que eso sí ha sido distinto, de estar como en un proceso de industria, apenas de estar haciendo películas, es algo que yo tengo como muy claro desde el inicio. Digamos, a mí lo que más me gusta es hacer producción creativa, es decir, estar en proyectos que me permitan pensar, y me permitan pensar desde ciertos lugares de cómo se va a ver esta película. Y digamos que a mí eso de los cargos nunca me ha importado. O sea, yo he sido la productora en línea de un proyecto y luego la que fue mi asistente o mi coordinadora me invita a un proyecto, yo me voy con esa persona. O sea, porque para mí realmente lo que ha importado, yo creo que a lo largo de la carrera ha sido como tener gente en la que yo confíe y con la que me quiera mucho para trabajar. Porque el cine ya es difícil. O sea, hacer una película ya es difícil. Claro. Hagámosla con gente que nos haga estar bien.
porque creo que sobre todo ha sido eso, porque yo creo que uno sí puede hacer también, y no creo que esté mal hacer una carrera donde llego a cierto cargo y voy a hacer una película tras otra en ese cargo, porque pues hay que vivir también Claro. y hay que pagar el arriendo y hay que pagar los elementos de la vida, y está muy bien, y digamos que yo tenía incluso asistentes, practicantes, que en estos momentos son los jefes de producción y asistentes de coordinación de los servicios grandes, por ejemplo. Y que te podrían contratar en algún momento. Sí, o sea, y esto cambia de acá para allá, y que digamos para mí eso ha sido un gran aprendizaje dentro de todo, porque digamos como que yo siento que a lo largo de la carrera genera como una especie de principios propios. Por ejemplo, la importancia de la transferencia del conocimiento, que me parece completamente importante. Sí, que el conocimiento no es propiedad. No, eso no es sino que tuyo, es de o sea, todos. y qué puedes compartir y cómo puedes llegar a los lugares, no solo las personas con las que trabajas, sino los lugares a los que llegas, y eso como te trae un montón de experiencia para la vida, pero también uno lo que lleva como más o menos puede compartirlo. Entonces, claro, yo he sido muy partidaria de tener practicantes siempre en los proyectos, pero practicantes que voy a llamar de nuevo, eso no como practicantes de mano de obra barata que voy a tener, porque muchas personas lo ven así, que a mí me parece muy doloroso, y no es como, no, o sea, lo que estás formando son personas que van a estar con vos, y la persona que está al frente no sabes luego mañana en qué cargo va a estar, porque además como en Colombia en estos momentos se está rodando tanto, están necesitando muchas personas. Entonces una persona que fue asistente, segunda asistente de dirección de alguien que para vos es muy teso, la siguiente ya está de asistente de dirección en otro proyecto, porque no había tantas personas, entonces no tienes tanta experiencia, pero vamos, entonces digamos que es interesante. Vos estudiaste en la Antioquia. Sí. En la Antioquia es comunicación audiovisual. Y multimedial. ¿Y qué querías ser? O sea, ¿qué querías ser o te encontraste de sopetón con la producción? No, mira que es muy loco, porque yo en el colegio todo el mundo creía que yo iba a estudiar química, física pura, matemáticas. O sea, ¿te iba bien? Demasiado bien. O ¿Sí? sea, sí, o sea, eso es una locura, porque yo en 10º soñaba que iba en un caballo solucionando identidades. O sea, de ese nivel de demencia matemática. No. Entonces todo el mundo creía de verdad que yo iba a estudiar algo así relacionado, pero cuando yo estaba en 6º, pero yo muy chiquita, el papá de mi mejor amiga estaba escribiendo un libro que se llamaba Sabaneta, 12 cuentos, un sueño, recolectando como los mitos, leyendas que existían en los barrios. Y hizo un proyecto muy interesante en el colegio, que era público. 6º y 7º nos enseñaban a hacer entrevistas, y a los de 10º y 11 les enseñaban a usar cámaras. Y eso fue hermosísimo, porque entonces nosotras teníamos la libertad de empezar a hacer qué preguntas le íbamos a hacer a un señor de 80 años. Entonces además era un ejercicio como intergeneracional súper bacano. Entonces uno coordinaba con el de 10º y 11 que si fuera a grabar, cómo se grababa el sonido. Ahí empezó la vuelta. Claro, ese fue el daño que me hicieron. O sea, ese fue, y yo quedé ahí como picada un poco por eso, porque me parecía lindo eso. O sea, yo desde muy chiquita tenía amigos viejitos y me gustaba mucho sentarme a hablar con los viejitos. Claro. Y ese ejercicio para el libro, y además luego ver un libro hecho con las entrevistas que hiciste vos y tus compañeros y compañeras, fue una experiencia muy increíble. Y digamos que yo creo que hasta el día de hoy tengo que agradecerle a don Alberto, que es el papá de Carmi, por haberme sembrado esa semillita de decir como, "Ay, mira esto, tan lejano a las otras cosas". Uno no tiene ni idea. ¿Alberto era el profe? El papá Era el papá. Sí, de mi amiga que implementó ese proyecto en el colegio. Pero mira que uno no tiene ni idea como profe o en general en cualquier trabajo formativo, porque finalmente todos yo creo que somos profes. En todo momento nosotros estamos interviniendo en el proceso de formación de alguien. Ya. Y uno no tiene ni idea de esas pequeñas experiencias cómo pueden transformar la vida. Entonces me parece bonito que don Alberto reciba su homenaje en este momento. Sí, don Alberto ya no está. Sí. Lo extrañamos un montón, porque también fue ese ejercicio que hizo con todos nosotros. Y mis amigas, cuando yo me cambié de colegio, tenían un cineclub en el colegio. Sabía de verdad. Ah, no. Ahí estaba. Y entonces ahí es donde le decías a tus papás, quiero estudiar esta vaina. Pues yo me presenté porque igual, o sea, es pasar a la Antioquia, que en el momento pasar a audiovisual era el mismo puntaje que pasar a medicina, o sea, porque de repente eso tuvo un boom, porque yo me presenté a hacer la 4ª cohorte, o sea, esto estaba por inventarse, o sea, Simón Mesa estaba en la primera cohorte, yo estaba en la 4ª cohorte, o sea, ni siquiera existía la carrera completa, eso se iba creando semestre a semestre. Claro. Entonces era como, mamá, me va a presentar a esto. Mi mamá siempre ha sido como muy tranquila y ha confiado como mucho en mis decisiones. Ella nunca se metió como a decir como, ¿y eso qué? ¿Eso sí da plata? Jamás esas preguntas que a veces la gente dice. No, mi mamá como,
bueno, eso es lo que usted quiere hacer, y mi primera opción era audiovisual y la segunda era historia. Pero no había referencias entonces de gente graduada de esa carrera. No, eso no existía, entonces también es como... ¿Año qué en Medellín? Yo me presenté en 2005 y arranqué en 2006-1, o sea, no existía ITM, carreras de cine, no existía nada. Esto era una novedad que existiera el audiovisual, porque antes eran comunicación social y periodismo. Entonces la de Antioquia decidió separar comunicaciones, periodismo y audiovisual. Entonces nosotros éramos un invento y, digamos, no teníamos tantos profes que hicieran casi nada audiovisual, venían de periodismo, de cosas. Yo tuve un profesor que era el gerente del Parque de las Aguas, pues te estoy diciendo, o sea... Sí, no, y es un momento donde redes sociales, o sea, era como Facebook. Sí, y juguemos a la incipiente, granjita en incipiente, Facebook, ¿no? y Twitter incipiente, o sea... Sí, no con este impacto de las redes como espacio para producir contenido y para mostrar contenido. Claro que sí y no, porque nosotros muy rápido, o sea, yo toda la carrera estuve becada pues por promedio, así yo la mañoña del mundo, y uno en la Antioquia le dejaban trabajar, y yo entré a trabajar a algo que se llamaba Altair, que era la primera emisora virtual Claro. de universitarias. Entonces eso fue el primer encuentro, porque además había página, había podcast en esa época. Uy, qué Nosotros todos chévere. los días editábamos, nosotros teníamos la obligación por semana de hacer un programa diario en vivo al mediodía y hacer cubrimientos. Entonces realmente eso fue como foguearse frente a entrevistar, editar, montar cosas, o sea, fue muy divertido. Por eso estabas aquí chismoseándome, vete, este equipito, Sí, claro, yo es que, mira, sí, yo andaba con mi consolita en esa época. Qué bacano. Bueno, ¿y tu primer trabajo entonces ya con la producción? Mi primer trabajo con la producción, bueno, los primeros encuentros, que además son dentro de la universidad, que nadie quiere hacer producción, o sea, todo el mundo, digamos, vos escuchás en el momento maluco que nadie quiere de, hola, ¿y usted por qué entró a estudiar comunicación audiovisual? Todos, hola, quiero ser director, quiero escribir historias, esa, o sea, era así, de 25, 20. A mí me gustaba mucho la radio, me encantaba, Sí. me encantaba todo el tema sonoro. Yo nunca me vi como directora, por ejemplo, en un inicio. Yo los primeros trabajos que hice en la U, incluso fue asistente de arte, que me la soñé y me sigo soñando, nuestro Produarte que tenemos con el Oso, sobre todo con el director de arte, que trabajamos un montón así. Y en tercer semestre hice la producción de un documental. Y yo decía como, no, esto no puede ser solo así, o sea, con esta plata nos daban como 100.000 pesos para rodar. Yo dije, no, esto no puede ser así. Y empecé a hacer los enlaces con varias ONGs de mujeres, porque en ese momento el documental era sobre un poco un enfoque de género, y logré la primera financiación de Metro Mujer, que era en ese momento el pre de la Secretaría de las Mujeres. Entonces yo dije como, esto como que me gusta. Pero ahí ya estabas haciendo otra producción ejecutiva, ya estabas Sí, haciendo no, o otras sea, yo cosas. era como financiar, o sea, esto se Claro. financia. Y logré como enlaces con alquileres de vestidos, de no sé qué, y en ese primer proyecto que estaba en tercer semestre, que no sé cuántos años tendría, yo creo que 18 por ahí. Sí. Estaba ya así yendo como una niña de lugar en lugar, de oficina en oficina, convenciendo gente de apoyarnos para hacer ese primer docu. Buenísimo. Fue divertido. Gente que ahora, digamos, esté haciendo películas, que estudió con vos o que estaba como en esos parches. Pues mucho realmente, porque nosotros somos como una generación en Medellín que estábamos como Sí. muy pareja, muy cercanos, digamos, todo Rara fue muy cercanos. A Camilo Escobar estudió audiovisual en la Antioquia, Carol, que también fue parte de Rara, está en mi mismo semestre, Mariana Gil, que también fue parte de Rara, que está estrenando en Bogo Shorts también su corto de ficción. Ella hizo conmigo el trabajo de como Radioarte se llamaba, que era Wow. una serie de arte sonoro. Qué chévere. Con ella lo hice, entonces es muy particular, y con Carol también, que esas personas que eran tus compañeritos chiquitos, que además con Mariana tenemos esa mejor amiga en común, que es Carmiña, de nuestra infancia. Entonces es como que no nos conocimos ni siquiera en la universidad, sino como referencias muy desde chiquitos. Entonces como que todo Rara, todo monociclo, digamos que yo era un poco mayor que ellos, o sea, yo les llevaba 2, 3 semestres, entonces yo luego era su monitora cuando estaban en radio, Sí. de todos sus trabajos. O sea, yo por ejemplo de Mauro Maldonado fui la monitora cuando ellos estaban en otros semestres. Eso es una risa. Y además yo creo que Medellín, Cali, mucho más que Bogotá, obviamente, tienen todavía una cultura de que como que el parche de lo artístico, el parche de lo audiovisual, como que todo mundo se conoce
entre todos. ¿Te parece que eso sigue pasando? O de vez en cuando es como, uy, ¿y estos de dónde salieron? Eh, sí crees que todavía como que Medellín se conoce mucho en el escenario audiovisual. Sí creo todavía, además porque esa generación que fuimos los primeros comunicación audiovisual de las distintas universidades, pues ahora somos los que estamos dando clase, entonces casi que conocemos de entrada a los y las que nos vamos a encontrar próximamente. Así me ha pasado. Cuando estaba trabajando en el BAM, me encontré a una de mis estudiantes con su proyecto que ahorita está en Refresh, o sea, así como es lindo. Es muy bello. Manuela Blandón también, por ejemplo, fue estudiante mía en el ITM. Entonces es lindo como irse encontrando en los múltiples espacios que todavía, digamos, como que en Medellín no somos tantos. De pronto, digamos, uno no se conoce tanto con el parche de comercial y con el de videoclip, porque creo que este sí es como un poquito dos mundos que no compartimos tanto los mismos espacios, pero en general sí nos conocemos todavía como todos. Bueno, hablemos entonces como de te encuentras con la producción y ¿qué es lo primero que haces a nivel de cortometrajes, digamos como ya cortometraje grande? Digamos como el serio. No, digamos que antes, bueno, hice acá prácticas en Bogotá, digamos que no eran mis proyectos, pero donde aprendí muchísimo, que fue con Talía Osorio y con Alexandra Cardona. Alexandra estaba trabajando en esos momentos, que todavía trabaja en documentales de derechos humanos. Y yo hice muy duro ese proyecto, que era Retratos de Familia, sobre los falsos positivos. O sea, eso fue como, digamos, ya un poco más profesionalmente, como mi trabajo, porque a mí hay algo muy interesante que me pasó, y era no entrar de entrada a los rodajes, sino estar en los proyectos, en etapas que, digamos, para la gente no pueden sonar tan interesantes, pero que yo siento que para mí fueron como forjar lo que yo en este momento siento que es más importante para mí, es entrar en la etapa de desarrollo de los proyectos, que normalmente a vos chiquito no te dan tanto acceso a esto. O sea, tuviste esa suerte. Y a la etapa de distribución. Entonces yo entré a ayudar a distribuir como asistente un proyecto que se llamaba Palabras Mayores de Pablo Mora, que es un documentalista increíble acá de Bogotá, a hacerle la ruta de festivales a proyectos que tenía Talía Osorio y a estar en la investigación de estos proyectos de retratos de familia y varios proyectos sobre derechos humanos que estaban ahí. Y eso me parece clave, o sea, mejor dicho, es que creo que pareciera en las universidades y en las carreras que como la distribución en teoría lo último es lo que nos enseña o lo último de lo que se habla ahí ya cuando se va a acabar la carrera. Sí. Y entonces creería que para un productor es clave tener contacto con la distribución para decir, oiga, ¿sabes? Esto lo vamos a producir de otra manera, porque si no, no vamos a llegar, o vamos a llegar con estos problemas a la distribución. Claro, o sea, para mí fue muy clave incluso pensar cómo se organizaba la información de una distribución. O sea, yo decíamos en 2010, 2011 ya tener las tablas que incluso con las que sigo trabajando hoy en día. Era un salto que a mí me permitió muchas cosas y pensar las cosas distinto, porque digamos que la formación, siento yo, todavía está muy enfocada a producir, está muy enfocada a grabar y a que aprendas todo este proceso. A sacar el producto y ya. O sea, todo el mundo mínimo, si estudia algo relacionado con cine, sabe prender una cámara, sabe darle rec y sabe encuadrar, pero no cualquier persona que se gradúa de audiovisual tiene la menor idea de qué hacer en la distribución. Wow. Entonces, digamos que para mí ese momento, digamos, porque vos decís, ¿cuál fue el primer corto? Pues realmente para mí lo más importante y antes de poder llegar allá era entender que uno, yo necesitaba financiar, dos, necesitaba saber dónde lo iba a poner y cómo iba también a financiar esa etapa, porque a mí me tocó ahí, esa época en la que uno mandaba por FedEx, hacer la cola. No, mandar un CD a una cosa internacional y calcular el tiempo en el que llegaba a un festival. O sea, eso era una locura. Entonces, para mí eso fue muy bacano ver esa transición, como ahora todo se facilita, pero también si vos ahora solo conoces ese proceso, que pasa lo mismo como con el cine análogo y la fotografía análoga. O sea, es muy distinto. Y cuando uno viene un poquito con el entendimiento de cómo era que funcionaba física y químicamente, vos ves las cosas muy distinto ahora. Y está bacano puede ser de esta generación y solo verlo digital, pero a mí me parece muy interesante saber por qué tengo que cerrar un diafragma, pues, para el ISO que estaba usando. Uy, claro, sí. Es importante conocer por lo menos como los innegociables de cada rol. Exactamente. Sí, como con qué yo saco adelante cada rol. Bueno, y entonces
te metiste ahí, pero después ya empezaste a producir tus cosas. Claro, o sea, digamos que yo producí videoclips, hice varios ejercicios, pero digamos como el primer ejercicio ya más serio de meterme en problemas fue En busca de aire, de Mauricio Maldonado, donde llega él con su trabajo de grado. Hola, quiero hacer esto, una distopía en Medellín sin dinero. Y yo como, ok. O sea, gente que le gusta meterse en problemas. Y realmente Mauro y yo, digamos que nos conocíamos de la U, pero nos encontramos en un taller que hizo la ICTV de Extramuros con Walter Rippel. Que voy a tu afiche que hay aquí. Porque a mí siempre me ha interesado muchísimo toda esa etapa de casting, entender la preparación de actores. Entonces vinimos Catalina Arroyave, Mauricio y yo de Medellín. Uf, buenísimo. Y ahí fue que él empezó ya como, ay, mira, tengo un guión, ay, ¿y tú qué haces? Y entonces fue muy divertido, muy duro también, porque era como, listo, es su trabajo de grado. Y fue interesante entender que él, digamos, se había dado la pela solo haciendo un ejercicio de una cosa que sonaba muy loca en esos momentos. O sea, él me presentó ese proyecto en 2013, o sea, hace 10, 11 años. Sí. Y leer eso, yo decía, hay demasiadas cosas imposibles aquí, listo, vamos a hacerle. Empezaste a desglosar y era como, uy. Sí, o sea, y además porque Mauro siempre ha escrito como para largo, o sea, Mauro siempre tiene la trama en la subtrama de la trama, entonces era entender cómo ese mundo que quería crear iba a ser. Él ya había adelantado muchísimo de casting solo y fue empezar a reunir gente que ya estaba egresada como yo, porque yo decía, esto no lo puedo hacer con estudiantes porque el reto es demasiado y no podemos poner en riesgo tantas cosas. Entonces habían personas que eran estudiantes o muy recién egresadas, pero que no todos lo fuéramos. Entonces ahí fue donde viene Mario Barrios, que es el director de foto que nos ha acompañado desde esa época. Wander Vélez, que es su asistente de dirección, que siempre también lo ha sido. Entonces digamos como que creamos esos primeros 4 de base con personas que nos han acompañado en distintos cargos. Ahí yo le digo al oyente que está en este momento escuchándonos, vayas al episodio 79, donde estamos hablando de La Noche Resplandece, que ese entonces viene a ser el segundo corto. De Mauro Maldonado, y después nos encontramos en pandemia. Me acuerdo que nos dimos un abrazo en Bogo Shorts cuando venías por las Fauces, si no estoy mal. Entonces, acompañar la carrera de un director desde la producción, ¿qué significa eso? Pues yo creo que para mí ha sido un gran aprendizaje, y un gran aprendizaje porque digamos que con Mauro puse a prueba las cosas que a mí más me interesaban de la producción, que era 1, pensar en el bienestar de las personas, 2, que la historia que estamos contando a mí también me convenza. O sea, yo no soy como una persona que llega y lee tu guión y dice, oh, qué lindo, sino como, listo, mira, este personaje no funciona, sentémonos a trabajar en esto, falta esta versión. Y también una persona que pueda dar libertad. O sea, como que yo siento que mi ejercicio, sobre todo en esa relación con los cortos que he hecho con Mauro, porque yo creo también ha sido como aprender a darle libertad. Es como si escribiste esto, pero vamos a ver qué sale. No te ates a una cosa de hierro, vamos a ver qué sale, porque esto también es un experimento, o sea, y el cine también todavía es de jugar. O sea, porque a veces como que uno está en ciertos proyectos en que la verdad sí no puedes mover ni medio centímetro, nada en absoluto, porque no se puede. Pero digamos que eso ha sido, y también verlo crecer, verlo entender, qué cosas le interesan, qué cosas también nos juntaron, porque también con Mauro, cuando nos sentamos a escribir las notas de producción, las notas de dirección, es entender cómo nos interesaba esa periferia, cómo nos interesaban mucho los adolescentes, cómo los dos incluso habíamos vivido esa vida barrial, haber conocido pelados de nuestra edad que eran asesinados, también pelados que uno va y empieza a entender como, ¿cuál es la diferencia para que no fuera diferente ahí también en ciertos contextos? Hacerse preguntas. O sea, como que eso de estarnos haciendo preguntas, de seguir yendo al barrio, que pues ahí es donde me encuentro con John Bedoya, que para mí John Bedoya y Juan Mesa han sido como 2 regalos increíbles de la vida, junto con Daniela Quintero, que ya esos llegan a La Noche Resplandece, cuando eran re chiquitos. Estamos armando el árbol genealógico de tus amistades. Completamente, pero amistades y de la cinematografía actual país. Que me trajo pues como el cine, esos son mis grandes regalos. O sea, es como personas sensibles con las que yo me puedo sentar a hablar y no me van a llegar a hablar ni de cosas técnicas ni de cosas. Yo con John Bedoya, para La Noche Resplandece, me iba para Manrique a las 12 de la noche a conversar y a ver que nos encontrábamos en las esquinas, a conocer pelados y de verdad sentarnos y a hablar con la gente de verdad, no como solamente hola, ¿cómo está? Es un registro, que a mí, por ejemplo, por eso John Bedoya me parece una persona que hace demasiado bien su trabajo, y Juan también, son personas sensibles, que Juan, o sea, me acuerdo Juan re chiquito, Juan ahora de un pelilargo, era un chiquito con su crestica,
convenciendo a una señora en Manrique que le abra la puerta de su casa porque tiene que grabar un video porque vamos a ver una película ahí. O sea, es como, vos tenés que tener una sensibilidad, o sea, vos no sos una persona que simplemente está haciendo una película y cumpliendo un deber. Y las discusiones con ellos, y lo mismo que pasó, digamos, con este grupo base que te hablaba desde el inicio, es gente que llega a conversar, no gente que llega a hacer una labor. Mira que me llama mucho la atención aquí, en gente que hace cine hemos hablado de conceptos, ¿no? Que van como navegando en las conversaciones, ¿no? El mismo concepto de actor natural, el mismo concepto de qué debe ser un director de casting, que lo hablábamos con John Bedoya, y tú mencionaste algo que parece que damos por sentado, que es producción creativa. Pero en el crédito no aparece producción creativa, no hay creative producer, ¿sí? Pero incluso Congo, la ENAC, da clases o da talleres o diplomados de eso, de producción creativa. ¿Para vos qué es producción creativa? O sea, pues lo has mencionado un poquito en el ejercicio ahí con Mauro, pero tratemos de conceptualizar. No, ¿sabes qué sentido yo? Que, digamos, la producción creativa uno la toma mucho de cuando uno es el productor o productora general de un proyecto, pero yo siento que eso va en cualquier cargo que uno haga, ¿sí o no? O sea, no solo como en eso. La producción creativa cuando uno es el productor o productora general de un proyecto, para mí va en entender, por ejemplo, logísticamente el guión cómo funciona, pero también narrativa y dramáticamente cómo funciona. O sea, para mí no es algo como ajeno, o sea, yo nunca he sido una persona que desglose, haga un presupuesto, un cronograma y ahí se dedique a chequear. O sea, yo con John Bedoya me siento, yo voy a los castings, yo hago parte de la discusión de cuál va a ser el rostro que va a estar con nosotros, estoy con Juan de verdad pensando en los lugares, no como, ay, si funciona para grabar, sino realmente qué te narras el lugar que estamos poniendo y por qué ese y por qué no otro. O sea, pero ¿cómo no hacer microgerencia? Desde esa perspectiva, ¿sí o no? Ajá. ¿Cómo hacer que los otros no sientan que, pero entonces esta mujer todo el tiempo está aquí al lado mío y decidiendo? ¿O cómo se hace? No, mira que ha sido muy bacano porque es que siento que en ese sentido, por lo menos los proyectos que hemos hecho han sido mucho más horizontales. O sea, el asistente de dirección va, tenemos conversaciones, me enamoré de este actor, me enamoré de esta actriz, mira esto tan bacano, este personaje puede ser eso. O sea, hay una discusión, pero digamos para mí más que microgerencias ha sido poder tener discusiones con Mauro, por ejemplo, que es el que en ese caso, digamos, va a tomar la decisión de qué se va a ver y qué no. Y que creo que en la forma de trabajar que generamos con John, con Juan, ellos no sienten que están trayendo como el checklist tampoco. Ellos vienen y es como, vea, o sea, John Bedoya las veces que ha vendido actores, no, vea, llevémoslo también a casting. El otro también, no, pero miremos esta locación. Y además, por ejemplo, para mí ha sido muy hermoso ver con John y con Juan cómo cuando ya estamos en proyectos más grandes, ellos logran defender también esos intereses creativos que ellos tienen en lo que están proponiendo. Entonces también siento que en esos cargos que además también tienen mucha producción, que sí, además a mí me parece muy loco cómo la producción la separan, pero finalmente todos están produciéndose. Claro, o sea, cada casting estás consiguiendo claro. Dónde vas a ver, qué lugares vas a conocer, cómo conseguís un enlace en la región en la que vas. Sí, incluso hablando con Diego García, que ahora es diseñador de producción y director de arte, pero cuando hablamos la primera vez era leadman, era como el productor que gestionaba todo el área de arte. O sea, todos están produciendo. ¿Qué pasa, Jenny, cuando ya pasas de hacer cortos a hacer pues estos totes, ¿no? O sea, Amparo, Los Reyes del Mundo. ¿Estuviste también en la de Jennifer Uribe? No. Pero entonces, estás hablando de grandes películas, pero entonces ahí ya te encuentras con otros equipos y sobre todo con otros directores. O sea, ¿la única vez que has trabajado con Simón es en Amparo? Sí. ¿La única vez que has trabajado con Laura es en Los Reyes? No. ¿Ya habías trabajado? Sí, porque con Laura también, Pablo Mora, que es su hermano, claro. Que es un gran artista. Laura y yo trabajamos por primera vez haciendo la producción de una exposición que iba a tener Pablo en el MAM. Esa fue la primera vez que ya trabajando nos encontramos. Uh-huh. Ah, ok. Pero en una película no. Ah, claro, pero en un set donde te vas a ver 8 semanas, sí, no. Exacto. O sea... Bueno, entonces... Pero tienes cargos diferentes. Sí. Ya no eres la productora, en teoría no eres la dueña de esa pieza, sino que eres un cargo dentro de la producción. Cuéntame cómo se muta ahí
el tema. ¿Qué hiciste por ejemplo, con Simón? ¿Qué hiciste con Laura? En Amparo fui la productora de campo. En Los Reyes del Mundo fui la jefe de producción. ¿Cuáles son las diferencias de esos cargos? O sea, me siento así en taller. Es que esto es pedagogía, este podcast No, es es muy pedagogía divertido, también. ¿sabes por qué? Porque es charro, charro que en Medellín es divertido, Sí, no sí, en sí. Bogotá. Sí. Y es que los distintos cargos, cuando uno es su productor de sus propios proyectos, uno hace todos los cargos, entonces uno no se da cuenta que eso está diferenciado. Empiezas a darte cuenta que está diferenciado cuando ya llegas a un set más grande. Entonces, para mí hay una analogía que funciona y es, el jefe de producción se piensa el semana a semana, el productor de campo se piensa el día a día. Entonces, digamos, como que uno como jefe de producción, yo por ejemplo en Los Reyes estuve semanas enteras revisando día por día cada cosa, generando planes de mitigación de riesgo, generando indicaciones de qué tenía que hacerse. O sea, además en una película que yo creo que hasta ahora es la película más difícil que he hecho, que a partir de Los Reyes, además, como Juan también me he especializado un poco más en hacer películas de selva y río, que no son para nada fáciles, pero son mucho más divertidas. O sea, después Un nuevo género. Sí, prácticamente. Después de Los Reyes yo hice Puentes en el Mar, que era mar. Luego hice Pepe, que es de Nelson Carlo, que está por estrenarse el próximo año, que es full Magdalena Medio. Río Magdalena, distintos ríos. Luego me fui a hacer el corto Merecemos un Imperio en Mina de Oro, de Nuevo Caucasia. Y así he estado, y hace poco estoy terminando un documental también que estábamos rodando en Magdalena Medio, pero ya Barranca Bermeja, estuve también en el Cauca, entonces como que me empecé a ir mucho más por esos rodajes que requieren como precisamente esa parte creativa de pensar, porque yo, por ejemplo, lo que más necesité con Los Reyes fue todos los días generar estrategias de cómo íbamos a desarrollar el día a día para lograrlo. O sea, porque era muy difícil, era pensar todos los días y nos movemos tantos, y luego acá tenemos que llegar en un bus, pero nos cambiamos a una camioneta, pero luego una lancha. O sea, era como generar esquemas muy grandes. No, y además que no se enfermen y que sí se enfermaron y que cómo los aislamos y que cómo cambia todo. Exacto, entonces digamos como que en esa jefatura uno piensa la producción. Yo pienso eso un poquito, que hay gente que no le gusta, pero igual a mí me parece interesante, y es pensar como en una fábrica. Es como el jefe de producción, es como el jefe de planta, o como el jefe de producción de una planta. Es como tenés claridad absolutamente todo, cuántos trabajadores hay en una planta, cuánto material, cuánto deben sacar al final, y tiene muy claro absolutamente todo lo que pasa en ese lugar. El productor de campo un poco es el supervisor, que está un poquito más en un área más cerrada, pero muchas veces, y se daba, digamos, por ejemplo, el gerente de locación y productor de campo eran la misma persona. Esto cada vez se separa más. Muchas veces no existía el cargo de jefe de producción, sino que pasaba a ser el productor de campo, entonces te tocaba hacer lo que hacía el jefe de producción. Y en esos proyectos que ya son grandes, ¿te picaba meterte en otras cosas que sabías porque las sabes? ¿O el proyecto es tan grande que no te da sino para concentrarte en lo que te corresponde? No, en general sí da, y además creo que he tenido personas muy generosas que permiten la conversación, que creo que eso es muy importante a la hora de elegir equipo. Y es como, ay, mira, yo vi esta cosita, puede ser una duda, incluso en términos de guión. Pues como decir, como, ay, mira, esto acá no lo entendí, no sé si todo bien. O sea, muy respetuosamente y con la distancia de vida, pero sí creo que he tenido personas que además han permitido eso. Entonces no es como, listo, o sea, ya me voy a ir a hacer esto, pero bueno, por acá dejo estas anotacioncitas, pues como... Y bueno, ¿y cómo fue con Amparo el proceso, por ejemplo? En Amparo trabajé con César Rodríguez, que aprendí muchísimo. Yo previamente había trabajado... Vaya, ¿no? Sí, Vaya, yo había trabajado con Álvaro Vázquez antes en un service de una peli gringa. Y ver sus dos metodologías de trabajo, ellos dos que son como un solo ser separado. Y aprendí muchísimo de ambos. O sea, yo con ellos vi un taller donde aclaré muchísimas cosas precisamente de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro cargo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y verlos en campo. O sea, verlos en campo es increíble. ¿Sí? Saber vos como mira esto cómo funciona y cómo vos puedes solucionar, la forma en que manejan sus equipos de trabajo. Yo en la otra peli gringa, con Vaya también estuve con otros dos personas de que uno es Juancho y más personas que hacían parte de Vaya, porque ellos también, digamos, como conservan mucho sus equipos de trabajo, y ver a Juancho ser productor de campo es una cosa alucinante. O sea, ese man te soluciona media vida y sabe de todo, sabe levantar un árbol de la mitad de la vía, o sea, porque en ese rodaje también eran unas cosas loquísimas.
Y siento que eso me sirvió mucho a la hora de llegar a Los Reyes y entender que se cayera un derrumbe en Valdivia y unos cáramos a un lado y otros al otro, había maneras de solucionar. O sea, es como que todo el tiempo vos, o sea, más que nada en Los Reyes pasaban cosas todos los días de ese tipo, de esto, el caballo se quedó atrapado no sé dónde, cosas como del día a día, que yo siento que si uno no está tan preparado se abruma. Y acá, por ejemplo, contar con Natalie Valdivieso, que es como yo, para mí, una de las asistentes de dirección que yo más amo en la vida. La asistente de Laura, ¿no? Sí, que también fue asistente en Amparo. O sea, entonces Nati y yo ya llevamos varias pelis juntas, llevamos 3 pelis juntas. Y es de verdad vos sentir un respaldo en la otra persona que está tomando decisiones muy complejas en esto que está pasando en el rodaje. ¿En La Jauría estuviste solamente en una etapa? ¿Fue Sí, según lo que entiendo? Estuve solo en el desarrollo, estuve como en esa aplicación a convocatorias y ya esto se me cruzó, entonces hice solo desarrollo en este proyecto. ¿Qué piensas de lo que hacen los directores? Me metí mal. ¿En qué sentido? No, es eso, porque es que estás trabajando, solucionando el derrumbe, solucionando el día a día y eso, pero al mismo tiempo hay una persona, hay una cabeza que está pensando en cómo contar la historia. Cuando estaba preparando esta conversación, decía, el cargo tuyo siento que también es de mucha escucha y de mucha observación, o los cargos que has desempeñado. Y al mismo tiempo de mucho aprendizaje, porque tú, me imagino que una vez solucionas y todo está andando, puedes estar en el set observando, aunque también a veces tienes una pata en el siguiente plano y en la siguiente día. Y en la siguiente semana. Y en la siguiente semana. Pero hay esos momentos en los que, oiga, todo está funcionando, voy a observar a esta persona cómo dirige, cómo habla, y tarde o temprano eso pues te está nutriendo a ti. O sea, pensemos en eso, como en esa... Jenny como que ya tuvo 5 minutos para sentarse a disfrutar ese set y aprender de eso. Casi nunca pasa, pero cuando pasa. Cuando pasa. No, a mí sabes que siento que hay un tema muy importante y es como hay una mística de la dirección que es muy distinta en cada director y en cada directora. O sea, porque vos te sentas incluso en los mismos directores en distintos días de la semana. Claro. O sea, hay un montón de cosas que aprende uno a leer, como se cosas decís. O sea, a mí, por ejemplo, la puesta en escena me parece un misterio completo. O sea, para mí, por ejemplo, dirigir ficción es una cosa que me da como una angustia y una agonía en el estómago que yo digo, ¿cómo hacen? O sea, porque la puesta en escena es pensarse todo esto que se va a ver. O sea, nosotros nos encargamos de controlar y que vos tengas el tiempo y digamos un poco el espacio de pensar eso que vas a ver, pero me parece complicadísimo. O sea, es como este ballet completo, si tenés un asistente de dirección que te está acompañando, que te ayuda a pensar cómo lo vas a hacer, pero vos sos el que está decidiendo. Claro. Y estás decidiendo por un equipo de 20, 40, 80 o 400 personas. Y la última decisión está en vos y si repito o si queda, en el momento en que digo queda, de verdad queda. O sea, es como, hay una cosa muy increíble además porque cada quien tiene sus misterios. O sea, yo he conocido directores que no miran al monitor, o sea, que están mirando solo lo la que escena. está pasando ahí. Hay gente que está pegada al monitor y no escucha nada más. Hay gente que prefiere hablar directamente con los actores. Están los que prefieren que solo el preparador de actores les hable. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo me he encontrado con de todo. Entonces vos entendés como, listo, este cargo más que ningún otro es tan diverso como las personas. ¿Cuál te llama la atención o cuál te gusta, sin poner nombres, pero por ejemplo una práctica que te haya, uy, qué chévere esto? No, a mí me gusta siempre los directores o las directoras que tienen una buena relación con sus actores. O sea, que de verdad los sientan cerquita. O sea, no son como algo más. O sea, vos ves cuando un director o una directora tiene como esa relación con ellos, lo que se ve en pantalla, eso es increíble. Es muy distinto. Es consecuencia de eso. Sí. Es genuino. No, y además que de verdad genera una relación real. O sea, como vos me importás, yo te importo a vos, estamos haciendo esto de alguna manera el uno por el otro. O sea, como que siento que hay otra cosa que fluye ahí en la pantalla, que es muy distinta. Y eso hay que, claro. Claro, pero no es algo como que vos aprendés, o no es algo como que vos vas a una academia y te dicen, mira, sí te vas a conectar con un actor. Creo que tiene que ver mucho con la personalidad, con los intereses. Por ejemplo, a mí, una experiencia muy hermosa para mí, Puentes en el Mar, fue increíble trabajar con Patricia. La forma en que Patricia se relaciona no solo con las personas, sino con el entorno. Además porque esa relación es nativa de su ejercicio documental.
Claro, o sea, es como, para mí rodar con ella fue una cosa desde otro lugar, porque más allá del set, que era muy, muy teso verla a ella ahí, lo que pasaba fuera del set, la forma en que ella se preocupa, la forma en que deciden por parte de la película, vamos a empujar tener una sala de cine en Tumaco. Claro, es una cosa muy distinta. O sea, nosotros en Tumaco, nuestra base de producción era un convento. Un convento donde hay un fraile, porque ellos son, o sea, son sacerdotes, pero ellos hacen parte de la comunidad carmelita, que nos reciben a todos nosotros. O sea, toda esta demencia de personas, porque creen en el cine. ¿Y por qué creen en el cine? Porque Patricia los hizo creer en el cine. Ush. O sea, esto es otra cosa que se mueve ahí a mí. O sea, a mí como que realmente con los años lo que me importa mucho más incluso que las grandes obras, que está bueno que una película sea buena, es poder rodar con personas que de verdad uno sienta como su humanidad. Como que uno sienta que, porque para mí yo he tenido muchos conflictos con el cine, porque yo siento que el cine puede arrasar demasiado. No, pero puede no, lo hace. Entonces Es digamos como invasivo. que yo vengo hace varios proyectos como que yo no quiero que eso sea así. O sea, es imposible que uno por donde llegue arrase. Entonces digamos, por ejemplo, en esa peli empezamos a implementar que no fueran ni copor ni plástico, sino que tuvimos Sí. coquitas. Y eso funcionó, o sea, todos tenían su nombre debajo. Y ya hay mucha gente que en su crew tiene, y hace su café, lo tienen en sus... Se encarga de su termito. Sí. Pero claro, digamos que en Tumaco era más evidente porque el mar está ahí. O sea, ¿a dónde va tu basura? Entonces, digamos, ese proyecto para mí fue muy hermoso, entendiendo como qué otras cosas podíamos hacer. Porque, digamos, yo venía de esos proyectos tan grandes que además también habían ejercicios de, bueno, el impacto, cómo vamos a trabajar con la comunidad, que digamos que yo siempre he tenido muy claro, trabajar con Laura realmente fue eso, es como de alma, corazón y vida estamos conectados con los lugares en los que estamos rodando. O sea, yo no puedo estar más enamorada del Bajo Cauca y yo creo que yo no puedo tener más regalo en la vida de Laura que haber tenido el acceso y enamorarme del río Nechí, del río Cauca, ver esos atardeceres allá, que son lugares a los que todo el mundo te dice que no vayas. Entonces como que para mí realmente llegar a estos lugares, tener una relación real con la persona al otro lado, digamos que se ejecuta mucho más en Tumaco. O sea, yo vivía enamorada en Tumaco. O sea, las personas que nos hacían la comida, con el amor que llegaban de verdad a sentir que estábamos haciendo una película. O sea, son como unas experiencias de verdad mucho más profundas a cuántos espectadores va a tener la película al final. O sea, como que estos procesos realmente sean humanos. Sí, porque suena, mejor dicho, la película ya para ese momento transformó vidas sin necesidad de que esas vidas hayan sido asistentes en una sala. Exactamente. Y a veces eso termina siendo, a veces no, siempre debería ser más importante eso, el contacto que tú tienes. ¿Y en qué momento dices voy a dirigir? ¿En qué momento se me ocurre semejante cosa? Sí, porque estamos, esto está grabando en diciembre de 2023, estás de nuevo en un Bogo Shorts, pero ya no acompañando un proyecto tuyo como productora, sino como directora. Yo hice una maestría llamada Estudios Socioespaciales. Ahí igual hice, digamos, como mi primer proyecto, era documental. Ese proyecto solo lo dejé para la maestría. O sea, mi entrega final fue una tesis bloquetuda Con toda. de antropólogo, sociólogo, lo que quieras, y la parte audiovisual que fue el documental. Esa fue como mi primera vez ya dirigiendo, pero digamos como un contenido que yo sabía que de alguna manera no sabía si quería o no que saliera de ahí. No te interesaba distribuirlo, sino un ejercicio para... Pues más porque además fue un proyecto sobre mi mamá, entonces era como complejo, o sea, Ya. como que me parecen muy tesas las personas que logran hacer todos estos proyectos como con sus historias familiares. Y exponerlo, ajá. Y en pandemia, todos encerrados, Mauro me empezó a molestar mucho, Maldonado, era como, pero escribí, no sé qué, porque yo tenía un guión, pero ya guardado también, pero nunca le di mayor vuelta, como que me dediqué a producir y salió una beca de la Comisión Fílmica de Medellín en plena pandemia de escritura de corto, pues que eso nunca se había financiado en la vida en Medellín. No. Y Mauro me dijo, hágale pues, ve, ahí está la convocatoria, preparen, no sé qué. Y hoy lo que presentabas era una sinopsis, una escaleta, un pequeño diseño de personajes. O sea, estaba lograble. Pues igual, o sea, es como échate al agua. A ver qué. A ver qué. Y empecé a escribir esta historia que realmente nacía de pensar en ese momento, porque es una historia muy pandémica, de un poco cómo había quedado encerrada la gente. Y porque en esta época subieron mucho las cifras de feminicidios. Y es cuántas mujeres quedaron encerradas con sus perpetradores o con sus abusadores. Claro. Para mí eso era
una de las cosas que más me abrumaba como durante pandemia, digamos como que ese fue como el pensamiento germen para irme a escribir, que igual luego en la animación no se ve como tan así, pero digamos que nació de ahí. Me gané la beca, arranqué a escribir, escribí el corto. Al principio yo no sabía, lo tenía mezcla de animación y live action, pero no sabía, y luego yo dije, no, esto es una animación, yo, no hay de otra. Pero entonces, ¿quién te produce una animación? Porque yo había hecho producción de animación, pero más como desde contenidos educativos, no tanto ya como de manera artística. Y me encuentro con Daniela Giraldo, que es camello audiovisual, que viene haciendo animación hace muchos años en Medellín. Yo como, Dani, hola, vengo con este proyecto. Y nos presentamos a becas de la alcaldía de Medellín y no lo ganamos. Y fue como... yo era como... Y ahorita sí piensa en la puesta en escena y en animación. No, esto es una locura porque además vos al menos en la vida real tenés un actor que decís, volteate para acá, volteate para allá. En animación es como, no, pero tú no habías dicho que miraba a la izquierda, entonces esa vista no la tenemos. Ok. Y son... cada cuadro vale. O sea, es una locura, pero digamos, fue porque a mí la animación me ha gustado desde siempre. Yo creo que a mí, como desde la dirección, me gusta mucho más el documental y la animación que la ficción. La ficción me genera angustia desde la dirección. En la producción me parece como algo que quiere atrapar. Reto, o sea, es sí. como... Pero la dirección, por el otro lado de la animación, a mí me parece que hay como un montón de cosas que uno puede explorar. O sea, y realmente fue muy divertido hacerlo. O sea, era como, yo quería, por ejemplo, que todas las fachadas que existieran eran fachadas reales de Medellín. Y que fueran... mezclé barrios. Entonces yo le entregaba a la persona que estaba haciendo fondos referencias de absolutamente cada puerta que sale, cada ventana que sale. Luego que teníamos todos los fondos, era una ciudad muy limpia, esto era medio una ciudad como medio distópica, vandalizar toda la ciudad con grafitis. Entonces el chico que hacía fondos no sabía hacer grafitis. Yo tengo un amigo que se llama Miguel Arbeláez, que también ha sido mi asistente de producción, me lo llevo para varias pelis. Empezamos a vandalizar la ciudad. O sea, es una cosa divertida que además sí puedo gozarme. Entonces, hacer grafitis cada uno, no, o sea, hacer grafitis virtuales todos y empezar a decir, esta pared va así, esta pared va así, esta meterle esos 3 grafitis. O sea, cada cosa tocaba crearla. O sea, para mí era absurdo cuando me escribía el chico que hacía props a decirme, ¿es esta piedra o es esta otra? Mándame la referencia a la piedra. Una piedra que salía en el fondo, o sea, una cosa, porque vos en la vida real tenés un director de arte al que le aprobaste una propuesta. Digamos que hay cosas que finalmente vos decidirás como, ¿es esta casa que va pintada sí o no? Pero no te va a preguntar por la minisilla que hay por allá, pues. En animación todo tiene que tener una respuesta. Y una de las cosas, yo que soy muy sonoro, la experiencia sonora está maravillosa. Es increíble. Sí, maravillosa. Aquí voy a pedirte permiso para poner un poquito del audio del corto. Lorena, estoy agotada. Hoy tengo que salir otra vez por esos recovecos que me mostraste. Parecen eternos. Entonces la experiencia me parece impresionante, la respiración, las presencias, las capas, ¿no? Y creo que como directora de animación te tienes que pensar mucho todo eso también. Claro, o sea, es que eran 2 mundos ahí completos. Además, Mauro ahí fue mi asistente de dirección. Mauro, digamos, de animación no estaba tan inmerso. Mauro, digamos, como que fue mi apoyo conceptual en muchas cosas y decisiones, pero él no entendía nada. Él era pero no entiendes animación porque todavía no se ve así. Y yo, calma, falta el polish, calma, faltan cuadros, calma. Pero, o sea, en la animación a usted toca mirar muy a futuro y imaginarte cómo algo se va a ver y cómo se va a escuchar. Entonces, digamos que desde un principio yo sabía cómo iba a ser el audio, de esa voz en off, mínimamente. ¿Quién hace la voz? La protagonista en Busca de Aire, que es nuestra protagonista también del otro corto que tenemos, se llama Merecemos un Imperio. Todo se va conectando. Todo, o sea, nosotros empezamos a conectar mundos. Es un microuniverso, sí. Qué chévere. Que es Pauli, que es una actriz de teatro de hora 25 que hace teatro desde que era una niña de 12 años más o menos. Porque es muy... Mira, cuando yo estaba viendo el corto, yo decía, ¿por qué la gente no se entera que este tipo de cosas se están haciendo? ¿Sí? ¿Cuánto se demoró produciendo el corto? Eso fue un poquito una vida completa. Pues estás diciendo que la beca la pasas en pandemia, en 2020. Claro, en 2020, digamos, terminó de escribir guión, terminando 2020. Nos presentamos a la convocatoria en 2021.
2022. Pero no estamos hablando de un proceso tan largo tampoco, o sea, 3 No. años. Pero no, y ni siquiera seguido, o sea, es que creo que Sí. Daniela Giraldo lo ponían a marchar un poco con esos tiempos y los tiempos de las becas. En 2022, en mayo, digamos que sale el resultado y digamos a diciembre tenemos un matacho de animación. Ya fue como a más o menos mayo de este año que ya teníamos como algo más concreto y finalizado, porque además también es eso, vos terminás de animar y viene todavía la composición de imagen. Y además de eso también todo el diseño sonoro, porque ahí, por ejemplo, que creo que esto es importante, yo siento que con los estudiantes y las estudiantes me pasa mucho que dicen, pero yo cómo entro al medio, pero si ya todos ustedes se conocen, ustedes tienen sus equipos de trabajo. Y sí, pero no, o sea, yo creo que hay personas que uno descubre y con las que se encuentra y uno dice, esta persona me entiende. Esta persona me entiende en el mundo. Digamos, me pasó mucho eso. O sea, Daniel Giraldo con Juanma hicieron todo el diseño sonoro. Y son unas personas que entienden demasiado todo y te proponen. Entonces, para mí son como esos regalos de la vida, pero yo no he dejado de experimentar igual con otras personas, pero encontrar a esas personas que logran como darle vida a lo que vos te imaginas. O sea, para mí es como... Y para eso no hay edades ni experiencias, No. sino encontrar esa persona. Sí, para mí es mucho más eso. O sea, por ejemplo, nosotros encontramos a Jaime Carvajal en Busca de Aire cuando todavía estaba estudiando muy chiqui en la universidad y es nuestra persona que sigue haciendo la música de los cortos de Mauro y parte del ocaso de las criaturas, por ejemplo. Estábamos hablando ahorita antes de darle rec que estás compitiendo con la perra en esta selección de animación de Bobo Shorts. Bueno, pero finalmente, o sea, haber quedado en Bobo Shorts, ¿cómo lo recibiste? ¿Y qué viene para el cortometraje en 2024? No, fue muy emocionante realmente como saber que se iba a ver, porque es muy extraño porque yo quedo como con ciertas sensaciones. Yo cuando hago como esos proyectos, distinto a cuando los hago desde producción, yo tengo unas expectativas muy distintas. Es raro, o sea, porque digamos como que cuando estoy en producción como que está muy claro, listo, estrena y acá vamos a buscarle el estreno, no sé qué. Cuando ya estoy en dirección yo como que busco otras recompensas. Por ejemplo, para mí uno de los mayores regalos que pasa con la proyección en Bogo Shorts, pues aparte de la visibilidad y que es importante, es que por ejemplo lo van a ver Talía Osorio, que fue esa primera profe. Qué bonito. Que además cuando yo estaba en su casa cuando ganamos, nos dijeron como hola, ganaron el proyecto y ella me regaló un alcántara hermoso que era un monstruo. Ella me decía, eso se parece a tu monstruo. No. Entonces tenerla a ella en esa proyección. Pilar, que fue mi asesora de trabajo de grado de la maestría, que casualmente está en Bogotá y que pueda verlo. Mi mejor amiga Carmiña, de la que hemos hablado, que viaja desde Medellín a verlo. Entonces es como tener una conjunción de la historia en personas que amo mucho, acompañándome a un momento en el que igual uno se siente muy sensible. Sí, como no sabía que estaba haciendo una fiesta con personas muy importantes alrededor de una película que estaba haciendo y que todos de alguna manera influyeron en vos y hay un pedacito de ellos y muchos pedazos tuyos ahí puestos. Bueno, ¿y 2024 qué? Pues ya está, o sea, ya está, es como la suerte echada, ya mandamos a festivales, empezar a ver qué sucede. Me parece muy bacano lo que está pasando en Colombia con la animación. O sea, de repente hay como un boom. Yo recientemente me gané desarrollo de largo de animación, estoy en ese proyecto ahí como productora. Viene un montón de diversidad, o sea, es una cosa muy loca que para mí al principio fue difícil haciendo esta animación porque algunos de los animadores con los que trabajan contenidos más infantiles, que no es tan infantil. Sí, para nada. Y entonces el tipo de movimiento que le hacían a los personajes, pero hay otra ola muy grande, sobre todo que está acá en Bogotá y en Cali, de animación experimental. Sí. Entonces creo que aquí viene como todo un mundo por explorar. Y además los animadores están súper agremiados, Gema está como con una fuerza impresionante y se está visibilizando mucho en el exterior el trabajo de animación en muchísimo. Colombia y los servicios, o sea, los servicios de animación que se están haciendo acá. Son gigantes. Cuando vos empezás a preguntar que incluso en Medellín se va a hacer un festival solo de animación el próximo año, porque en Colombia no hay festival de animación exclusivamente, las conversaciones alrededor de eso es como, claro, la animación comercial. O sea, aquí se hace Disney Cartoon Network y todo eso y uno ni enterado. Ni enterado. Entonces eso está buenísimo.
¿Y entonces te ves ahí? ¿Te ves dirigiendo y produciendo animación? ¿Y qué pasa con esa otra Jenny? No, a mí la animación me encanta, o sea, es como mi lugar donde de verdad me siento ¿Ah, muy sí? contenta, o sea, es como una dinámica muy distinta, que igual el estrés, financiar, todo eso Sí, sigue sí. pasando, pero es un lugar donde yo siento que me revivió muchas cosas que no sentía hace rato, o sea, como que hacer las pelis y yo en general las entrego demasiado, después de una peli termino y a mí me gusta mucho el cine, pero digamos que en cierto momento uno pierde un poco como ese encanto inicial. Y a mí realmente yo creo que las cosas que más valoro en la vida es como esa capacidad de asombro. No, claro. Y eso a mí me mueve demasiado. Entonces creo que eso como que refresca mucho lo que sigo haciendo en cine de vida real, en cine de live action. Hablando de vida real, hay una cosa en la realidad de los cineastas y es que terminan muchos cayendo, cayendo no, o sea, aterrizando en la docencia. Para vos, ¿cómo es tu vínculo con la docencia? He sido asesora de trabajos de grado, docente, tallerista. Yo creo que es inevitable que esos dos mundos se mezclen. Por una parte, sí, hay muchas personas que lo toman como ingreso, que también es real. Y funciona, y funciona. sirve, claro. Y pasa mucho con los directores y las directoras porque es que a vos no te van a llamar cada 8 días a dirigir. Exacto. Eso obvio va a pasar. Pero también en los otros cargos es porque sí creo que hay un interés en poder transmitir lo que estamos viviendo. Porque sobre todo a nosotros que no nos tocó eso. O sea, a mí me tocaba esperar que alguien por ahí nos dijera, ay, sí, estuve en una película y no sé qué. Claro, ya ahora todos estos pelados tienen un montón, estas peladas tienen un montón de profes que están haciendo 2, 3 películas al año y vienen a contarte qué es lo que hay ahí. En el salón de clase. Claro, entonces a mí eso me parece muy bacano. O sea, yo, por ejemplo, he dado talleres de muchos tipos de público, por ejemplo, o sea, he dado talleres en el exterior, he dado talleres en colegios acá, he dado talleres en municipios donde la gente no tiene la menor idea que es buscar una locación, que es la producción y creen que solo es coger una cámara. En las universidades ya como con proyectos mucho más académicos y realmente son cosas que yo me disfruto un montón, o sea, que también es eso, es refrescar un poco, porque cuando vos empezás a decir, sí, esto lo solucionamos así, uno ni siquiera es consciente de todo lo que ha aprendido película tras película y es evidente ya cuando te sentás a contarlo un poco más. Hay una pregunta que yo creo que es la pregunta que va a ser todo 2024 y que mucha gente está haciendo y es que, ay, los públicos y cómo hacemos para que la gente vea. Vos desde tu lugar, porque yo siento que hay ciertos cargos técnicos que, bueno, ahorita estamos en un bajón fuerte porque está pegando el coletazo de las huelgas, los problemas mundiales, una cantidad de cosas económicas y los cargos técnicos que tuvieron unos años maravillosos de terminé esto y ahorita estoy en esto. No hay gente, necesitamos más oficios. Ahorita es como, hey, hace la última película la rodé el año pasado y no ha pasado esto. Entonces pareciera que al cargo técnico no le preocupara el tema de los públicos. Y tú estás ahí con un between entre cargo técnico, administrativo, logístico, creativo también. Pero a ti desde tu cargo, ¿a ti qué se te ha venido a la cabeza para que la gente vaya a ver las maravillas que están haciendo? Esto es un gran tema, o sea, ahí siento que es como un perro mordiéndose la cola. Sí. Porque yo he asistido a talleres, conversatorios, de todo lo que vos querás, que además siento que es fuerte a dónde va siempre todo, que es como, no, es que no tenemos tanta plata para el marketing, pelear contra Oppenheimer y Barbie, vos sacando una película. Sí, pero esa me parece que es una respuesta de siempre, ¿no? Sí, es como, sí, desde el inicio de los tiempos tenemos poca plata para pautar, poca plata para distribuir. Creo que se han hecho unas labores muy importantes en formas locales, por ejemplo, de formación de públicos. O sea, como que todo el tiempo dicen, no, es que lo importante sería formar públicos, pero ¿quién lo está haciendo? Y creo que, por ejemplo, la Cinemateca de Medellín ha sido impresionantemente la labor que ha hecho en esto. O sea, yo cuando he ido a dar talleres a un barrio que vos decís, no, esta gente no debe saber nada de cine colombiano. Realmente ahí es donde más he encontrado quién sabe de cine colombiano. Oh, qué chévere. Más que incluso en las universidades, donde empieza uno con esta terapia de siempre es como, hola, ¿saben qué es la ley de cine? ¿Saben que cada vez que ustedes van a cine hacen esto por el cine en el que ustedes van a trabajar y cómo van a financiar? Y, o sea, empezar incluso, porque para mí es muy duro eso, llegar donde personas que en teoría
les interesa el cine colombiano, pero no lo están Y viendo. no lo ven, sí. Y empiezo mucho a hacer esas preguntas, pero ¿por qué no lo ves? Y muchas veces, no, es que todo es igual, no, es muy aburrido. Listo, ¿qué es igual y qué es aburrido? Porque como que me interesa no poner así, no, no es igual, no. Quiero escucharte y saber por qué te parece igual o por qué te parece aburrido. Yo, por ejemplo, hago mucho el ejercicio con mi mamá de llevarla a ver cosas. Y entonces, El por mejor ejemplo, sparring no, es ella. claro, pero yo la puse a ver, por ejemplo, en su momento Colombia Magia Salvaje, que yo dije, eso es para todo público. Efectivamente, se fue para todo público. Pero mi mamá no pudo amar más Amparo, por ejemplo. Smiling Lombana le encanta. Ay, Claro, entonces también, y ella lo van a dar en Caracol o en cualquier canal, y llama a las amigas, vea, van a dar tal y tal cosa. Entonces también creo que hay una labor que nosotros no hemos hecho, de verdad hacer un ejercicio político diario. Es que esto no es una cosa, o sea, no somos un país de primer mundo donde tengamos formación en apreciación de la imagen desde el colegio. No, esto no está existiendo. Todos estamos haciendo nuestro ejercicio de buscar esos espacios de formación de público, pero también donde dialogar de las películas que estamos haciendo. Porque las personas que no pertenecen al cine o incluso perteneciendo como en el principio dicen que todas las películas son iguales. O sea, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos mostrando. Y luego uno desentenderse y decir, no, es que pues la gente tiene que entender, no, la gente tiene que entender, no, cuál es mi ejercicio a la hora de hacer trailers, cuál es mi ejercicio a la hora de hacer afiches, cuál es mi ejercicio también de formación de audiencias durante el tiempo que estoy haciendo mi película. ¿Cuál va a ser? Porque claro, vos ves ahora la publicidad de la película que se está estrenando y ves la publicidad en Instagram, pero ¿qué sabía antes de eso, de la película? Yo como persona normal. sí, total. Y además dedicarnos solo como a entender, no, es que mi nicho es, y yo creo que la parte más horrible es siempre presentar convocatorias, es decir, su nicho y no sé qué, personas de tal edad, cuando ni siquiera eso es del todo cierto, o sea, no es persona de tal edad, sino que quién está yendo a cine hoy y para qué está yendo a cine hoy. Y además también luego lográs tener, decís vos, la película en una plataforma, en cuál plataforma, para quién va, cómo estás logrando que eso se visibilice. Y sí creo que en ese tema, no sé si necesariamente las redes, pero por ejemplo en este tema de animación, conociendo el caso de Diluvio, que es la productora chilena, entender por ejemplo cómo esta animación, que es más experimental, también va a galerías y también va a universidades. Claro, que tenga otros circuitos. Antes de hacerla. Entonces, cuando la estás haciendo, presta la galería de un lugar de la universidad y ya toda la gente de la universidad sabe que ahí están haciendo algo. Incluso mucho con la peli que estamos haciendo ahorita hemos pensado eso. ¿Cómo nos vamos a asociar con las universidades desde el inicio? ¿Cómo van a ser parte? Y no van a ser parte solo como con un practicante, 2 practicantes, sino realmente eso como se puede meter un poco más a las aulas o cómo puede tomarse espacios públicos desde antes. Que uno pudiera pensar esto como la gente va a saber de un proyecto desde antes. Es que pues cualquier artista, incluso pop, que se hace famoso no nació famoso. O sea, es una serie de dinero invertido claramente, pero también una cosa como de identificación que generó en alguien. Y yo siento que en eso, por lo menos pues humildemente digo, en el cine colombiano no somos muy buenos en eso. En generar como una identificación de la persona común con ese cine que estamos haciendo, difícil. Sí, sí, o sea, mejor dicho, tenemos un paso ganadísimo, es que tenemos un sector fortalecido, tenemos una cantidad de oficios, digamos, una profesionalización de los oficios buenísima, un reconocimiento internacional, un país que está haciendo locación de una manera tremenda, muchísimas más entidades que están enseñando cine, pero pues ahorita la gran pregunta y el gran ejercicio que toca hacer y a lo que toca también meterle plata a inversiones. ¿Cómo hacemos para que la gente vea, no necesariamente asistiendo a salas, porque la gente cambió también su consumo, Sí. sino que la gente quiere ver lo más cerquita que pueda de su bolsillo también? ¿Cómo hacemos para llegar también ahí? Jenny, dos preguntas para finalizar. Una, a mí me interesa mucho hacer un apocalipsis zombie contigo a estas alturas, 2023. Pero no sé cómo hacerlo. No sé si hacerlo con películas, nada, que te hayan llamado mucho la atención en los últimos años y que dices, wow, qué chévere esto, pero en las que no hayas trabajado. Ah, pero colombianas. Sí, o latinoamericanas si quieres. No importa, 5 películas, no importa, de tu consumo. De tu consumo, pueden ser de afuera, no pueden ser gringas, pueden ser europeas, pueden ser lo que sea. 5 películas que te han gustado muchísimo por alguna razón. Yo creo que hay películas, pero también hay directores o directoras. Vale. Que también, como su universo en general, como que me han llamado. Más de Escalante.
Digamos que su última no me gustó tanto, pero digamos que ahí había algo que para mí era como Jairo Bustamante. Como que ahí hay dos cosas que me atrapan. Hay una peli gringa que, digamos, para mí puede ser una de las que más me ha movido en la vida, que es Bestias del Sur Salvaje. Hayao Miyazaki siempre, siempre. O sea, como los mundos que logra generar son increíbles. A mí Porco Rosso y esa lectura de la guerra es también igual ese mundo distópico que genera él sin ser distópico y tratando de ser fantasía. Sí. Y una de mis mejores películas así como de la vida, es que es muy difícil, pero yo creo que La tumba de las luciérnagas ha sido una de las peli que igual con todos estos contextos de guerra actuales te rompe el corazón. Y más que Apocalipsis Zombie es como humanidad, apocalipsis humano, que creo que es peor que el zombie. Claro. Bueno, no, pero la tenías clarísima. Muy bien, qué chévere. Para finalizar, después de todos estos años que estás camellando, ¿qué has aprendido haciendo cine? He aprendido haciendo cine que la humildad es muy importante, parte 1. Que uno todos los días está aprendiendo cosas. Que hay que entender que el cine no se hace solo. Cada persona en un equipo de verdad hace que la película suceda en todos los momentos. O sea, yo por ejemplo eso lo hablo mucho con mis estudiantes porque uno creería que no, pero a estas alturas de la vida todavía hay gente que dice, producción, los que llevan los tintos. Y uno es como, y yo le dije, sí, porque el día que no llegue el tinto, mira vos cómo funciona un set. Entonces como que creo que para mí eso ha sido muy importante, como empezar a pensar en el bienestar colectivo, que creo que es importante y que creo que hay que trabajar en bajarle la precarización a los oficios del cine también. Buenísimo. Te deseo una larga vida en el cine, un largo camino ahora como directora y en la animación, y que sigas llevándonos esa sonrisa a todos los sets. En serio, muchas gracias por haber venido hasta la casa. Gracias, Mauro, por esta invitación y súper feliz de estrenar set, así. Set 2024.